Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se lee cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son los testigos delante del pueblo. Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia, la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Fue cumplida por él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo establecí a mi rey en Sión, mi santa montaña. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré las naciones como herencia, y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás como a un vaso de arcilla. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por eso, reyes, sean prudentes, aprendan, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando, ríndanle homenaje. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hermanos, les invito a ponerse de pies para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya,
Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos y hermanas. De verdad que siempre va a ser una alegría el unirme en oración en este centro de evangelización. Porque quiero decirles que estoy volviendo de mucho tiempo, aunque no de mucho, porque el día miércoles también estaba aquí. Pero qué bueno es volver a ver caras conocidas, volver a ver rostros de amigos, rostros de amigas. Y por eso cuando les veo a ustedes, lo único que surge de mi corazón es alegría, y con esa alegría quiero decirles felices Pascuas. Tal vez en este momento se estén preguntando de que porque soy de Sucre y al decirles felices Pascuas tengo que ir a esa ciudad para que me ajusten un poco los tornillos. Pero seguimos en Pascua, seguimos celebrando ese gran acontecimiento de ser testigos de ese vencer de la muerte y resucitar nuestro Señor Jesucristo. Se dan cuenta que durante todo este tiempo de Pascua, en las lecturas y en esas bellas imágenes que hemos contemplado, Jesús siempre está tratando de animar a sus discípulos, de animar a sus amigos. Se dan cuenta que en ese cuerpo resucitado, nuestro Señor Jesucristo, cuando se aparece en medio de ellos y en muchas ocasiones, Él siempre, al ver ese corazón angustiado, ese corazón lleno de miedo, en reiteradas oportunidades les dice: la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes, no tengan miedo, yo no soy un espíritu. En otro pasaje, cuando sus discípulos siguen todavía con ese miedo y con esa angustia en sus corazones, y cuando se les vuelve a aparecer, nuevamente les dice: la paz esté con ustedes. Y sus discípulos, al estar con ese miedo en su corazón, y Jesús viendo estos corazones paralizados por el miedo, y para que no piensen que Él es un espíritu, les dice: ¿no tienen un trozo de pescado? ¿No tienen algo para comer? Y ellos, todo temerosos, le pasan un pescado. Y para que se den cuenta que los espíritus no comen, Jesús empieza a comer delante de ellos aquello que le habían ofrecido. A lo largo de todo este tiempo, Jesús quiere que ese miedo que hay en nuestros corazones se vaya esfumando, vaya saliendo, vayamos ahogando con esa alegría de que nuestro Señor ha resucitado, con esa alegría de que nuestro Señor desde el sábado santo nos vuelve a acompañar en este cirio pascual, en esa llama que quiere iluminar nuestras vidas, que quiere iluminar nuestros corazones para apagar esa oscuridad y ese miedo que hay en cada uno de nosotros. Se dan cuenta que el Evangelio que acabamos de escuchar nuevamente nos pide que no tengamos miedo. Miren cómo empieza el Evangelio de este día. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, no se angustien, no tengan miedo,
crean en Dios y también crean en mí. Qué hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo nuevamente cuando quiere darnos esos ánimos para que nosotros evaporemos o ahoguemos estos miedos que hay en cada uno de nosotros. Pero ¿alguna vez se han preguntado qué tipo de miedos hay en cada uno de nuestros corazones? ¿Qué miedos o qué angustias llevamos o cargamos cada uno de nosotros en este preciso momento? No tenemos miedo, por ejemplo, a esta terrible pandemia, a contraer este terrible virus. No tenemos miedo a hacer una carga si es que este virus inunda nuestro cuerpo y ser una carga económica muy, pero muy grande para nuestros seres queridos. No hay ese miedo en cada uno de nosotros. Si somos honestos, tal vez aceptemos que tenemos este terrible miedo en esta terrible pandemia que tantas, pero tantas vidas está cobrando este virus chino. ¿Qué tipos de miedo hay, hermanos y hermanas, en cada uno de nuestros corazones? ¿Qué tipos de miedo nos paralizan? ¿Qué tipo de miedos ahogan esa alegría en cuanto a concebir a nuestro Señor resucitado, que a lo largo de todo este tiempo nos está diciendo: no tengan miedo, la paz esté con ustedes? ¿Será que es malo el miedo? Tal vez no, porque el miedo a veces evita que afrontemos o nos acerquemos al peligro. ¿Se dan cuenta que desde nuestra infancia siempre hemos vivido y hemos crecido con muchos miedos? ¿Se dan cuenta que en nuestra infancia o cuando éramos bebés y por un instinto tan natural hemos tenido mucho, pero mucho miedo a la oscuridad? ¿Se dan cuenta que cuando hemos ido creciendo, tal vez cuando hemos cumplido 3, 4, 5 años, hay o había un miedo latente en cuanto a ese miedo de estar solos? ¿Qué tipos de miedo tenemos ahora en nuestros corazones? Porque se dan cuenta que cuando hemos llegado a la adolescencia, tal vez todos nosotros hemos tenido miedo al rechazo. Hemos tenido miedo a acercarnos a una chica que tal vez nos ha robado el corazón. Y por ese miedo, tal vez no se dieron esas cosas que con tanto anhelo y con tanta esperanza abrigábamos en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta que cuando éramos jóvenes había ese miedo al rechazo de nuestros amigos? ¿Se dan cuenta que cuando muchos de ustedes han formado una familia, han formado un hogar bajo el sacramento del matrimonio, ha habido mucho miedo a encarar esta nueva situación? ¿Quién no ha tenido miedo al matrimonio? Por supuesto que todos, porque el matrimonio, por si acaso, no es un lecho de rosas. Y es en el otro caso, ¿quién no ha tenido miedo a hacer sus votos solemnes, siendo religioso o siendo religiosa? Porque el hacer estos votos no es una cosa de todos los días. Yo estoy seguro que todos, religiosos y religiosas, y muchos de ustedes que han pedido a nuestra iglesia el sacramento del matrimonio y nosotros el orden sacerdotal o hacer esos votos solemnes, sí hemos tenido miedo. ¿Cuántos de ustedes no habrán tenido miedo, queridos hermanos y hermanas, en esa vida matrimonial a la infidelidad? ¿Cuántos de ustedes como esposo o como esposas no habrán tenido miedo a la traición de ese ser amado? ¿No hay todavía ese miedo en sus corazones? Tal vez en algunos corazones sí, pero tal vez otros se han confiado plenamente y han sacado esos miedos y han depositado su vida en las manos de ese ser amado, al que tomaron por compañero y al que tomaron por compañera. ¿Cuántos de nosotros no tenemos miedo a seguir envejeciendo? Yo pienso que todos, de una u otra manera, tenemos miedo a la vejez. Si no, pregúntense entre ustedes,
¿Qué es lo que hacen cuando empiezan a salir algunas canas en nuestros cabellos o en nuestras cabezas? No son capaces de comprar los tintes carísimos, pero haciendo cualquier sacrificio con tal de seguir viéndose jóvenes y tener miedo a la vejez. ¿Cuántos de ustedes, y me incluyo, que cuando hemos visto algunos pliegues reflejándonos en el espejo, en nuestros rostros o algunas arrugas, no hemos empezado a tener miedo y a hacer cualquier sacrificio y obtener esas cremas milagrosas, entre comillas, carísimas, por cierto, pero eso es lo de menos, porque tenemos mucho miedo, pero mucho miedo a la vejez. Creo que son pocas las personas que afrontan el que nos salgan algunas canas, el que broten algunos pliegues en nuestros rostros y asumamos la vejez con dignidad, sin esclavizarnos de tintes, sin esclavizarnos de ningunas cremas milagrosas. Creo que esto de una u otra manera todos hemos experimentado, de tener miedo a la vejez. Por eso en este momento valdría la pena de preguntarnos, ¿cuáles son esos miedos que hoy por hoy, en este momento, hay en mi corazón? ¿No hemos tenido miedo alguna vez a ser pobres de la noche a la mañana? Y este miedo a ser pobres de la noche a la mañana, y hoy en tiempo de pandemia hay muchas empresas que al ir a la quiebra, bueno, hay mucho miedo en el corazón de tantos hermanos empresarios, de tantas hermanas empresarias, porque hay un miedo terrible también a ser pobre de la noche a la mañana. ¿Qué tipo de miedo hay en mi corazón? Valdría la pena de que estos miedos que si hay en nuestros corazones en este momento, los pongamos a los pies del altar y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos quite estos miedos que nos impiden avanzar a ese camino de que Él hoy en el Evangelio nos promete. Porque Él en este pasaje tan hermoso que acabamos de escuchar, se han dado cuenta que después de pedirnos que nos despojemos de esos miedos que nos adormecen, que nos paralizan hacia el reino de nuestro Dios, Él empieza a decirnos, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Miren qué promesa tan hermosa la que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo en este último día de este mes que ya se va. De este día que estamos cerrando este mes con muchas coas, ofreciendo estas ofrendas para que nos vayan bien en nuestros negocios, para que nos vayan bien en cuanto a salud, para que no contraigamos este terrible virus que tanto miedo nos han metido, y es por eso en este último día de este cuarto mes del año que la palabra de Dios parecería que viene a cada uno de nosotros como anillo al dedo para recibir esta promesa, para recibir esta esperanza, para recibir esta alegría de nuestro Señor resucitado, que quiere despejar estos terribles miedos que quieren apoderarse de cada uno de nosotros. Qué esperanza tan grande en la que nuevamente contemplamos a nuestro Señor, que saquemos de nosotros toda angustia, que saquemos de nosotros todas estas cosas negativas que nos paralizan en cuanto a nuestra fe, y a veces se dan cuenta que por este terrible miedo que hay en nuestro corazón, a veces pueden separarnos de nuestro Señor resucitado. Estos terribles miedos a veces pueden apartarnos de estos caminos que conducen al reino de nuestro Creador. Por eso quise empezar este momento de reflexión deseándoles felices Pascuas, para recordarles que nuestro Señor
ha muerto, pero ha muerto por nuestros pecados, pero también Él ha resucitado y Él sigue diciéndonos que no nos angustiemos, que no tengamos estos miedos que únicamente nos paralizan a cada uno de nosotros. Pero qué evangelio tan hermoso el que contemplamos en el evangelio de este día. Porque cuando Jesús nos está dando esa esperanza de que Él mismo está yendo a prepararnos un lugar a cada uno de nosotros, y continúa el texto, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Qué hermosa promesa la que contemplamos en la Sagrada Escritura de este día. Y termina este pasaje diciendo: ya conocen el camino del lugar a donde voy, y es aquí donde surge nuevamente el discípulo incrédulo. Este hombre lleno de dudas en sus corazones, pero con esas dudas que tenía también obtuvo, aclaraciones muy, pero muy hermosas y aportes en cuanto a nuestra fe. Y Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, y miren esta frase tan hermosa: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí valdría la pena de preguntarnos también, queridos hermanos y hermanas, en este último día de este cuarto mes de este año que Dios nos concede, ¿qué caminos estamos siguiendo con esta vida que Dios nos ha dado para administrar? Estoy siguiendo porque todos sabemos que hay dos caminos por el que tenemos que optar necesariamente cada uno de nosotros. El camino cómodo o el camino estrecho, como nos decía nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué camino me encuentro? En ese camino amplio, en ese camino cómodo, en ese camino que parecería ser un camino lleno de rosa o de pétalos de rosas, sin ninguna espina, pero que al final conduce a la perdición, a la oscuridad. ¿O estoy en ese camino estrecho, en ese camino donde nuestro Señor nos exige que pongamos todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo, en ese camino donde Él nos manda a amar a Dios y amar a nuestros hermanos? Porque al final de este camino tenemos que entender que está la luz y está nuestro Señor con esos brazos abiertos para recibirnos en cualquier momento de nuestras vidas. Yo soy el camino. Valdría la pena de reflexionar en qué camino estamos. La verdad y la vida, continúa diciéndonos nuestro Señor Jesucristo, y valdría la pena de preguntarnos qué verdad es la que yo escucho por estos caminos de esta vida. Escucho esa verdad de las redes sociales, escucho esa verdad que llaman nuestros políticos. Creo que todos somos conscientes que por el hecho de ser políticos, hoy por hoy, tienen que saber mentir, y estas mentiras, al tragarse ellos, que son como píldoras cuadradas, piensan que también nosotros vamos a tragarnos, y esa es nuestra realidad. Por eso valdría la pena de preguntarnos, ¿qué verdad acepto como bautizado en esta vida? ¿Acepto esa verdad de nuestros políticos? ¿Acepto esa verdad de las redes sociales? ¿Acepto esas verdades de nuestra prensa? Porque se dan cuenta, parecería que uno, al hojear varios periódicos a la vez, se da cuenta que hay muchas contradicciones en cuanto a un determinado punto que es noticia. Porque esto enfoca desde distinto, con distinta lupa o de distinto punto de vista. Pero tenemos que entender, queridos hermanos, que la única verdad a la que tenemos que abrir nuestros corazones es a la palabra de Dios. Tenemos que abrir nuestros corazones a esa verdad que es nuestro Señor Jesucristo.
y que de la vida, ¿qué vida estamos llevando? Valdría la pena de respondernos cada uno de nosotros, queridos hermanos, en cuanto al camino en el que vamos avanzando, a qué verdades voy abriendo mi corazón y qué vida voy llevando en esta vida que es muy corta. Porque ¿qué son 20 años? ¿Qué son 40 años? ¿Qué son 80? ¿Qué son 100 años? En cuanto de esta vida a esa vida que nos ofrece nuestro Señor, pero vida de felicidad eterna. ¿Y cuánto es la eternidad? ¿Será 100 años? ¿Serán 200 años? ¿Serán 1000 años? ¿Serán 1.000.000 de años? La eternidad es la eternidad. Y eso es a lo que nos invita nuestro Señor Jesucristo. Que por mucho que tengamos una vida con altibajos, por mucho que tengamos en esta vida o experimentemos dificultades o grandes problemas, no tenemos que angustiarnos. Porque hay un dicho que me dejó pensando y que alguna vez escuché, y este dicho tiene una gran verdad, hablando siempre de dificultades o de problemas que nos toca afrontar a lo largo de nuestra vida. Y escuchaba este dicho como una especie de pregunta. Si tu problema no tiene solución, ¿por qué preguntar, por qué angustiarte? Si tu vida o este problema que tienes en tu vida no tiene solución, ¿por qué angustiarse si no hay solución para este problema? Pero por otro lado, este dicho también, y en base a preguntas, me hacía reflexionar porque decía, si tu problema tiene solución, ¿por qué angustiarte? Si tu vida tiene solución, ¿por qué tener miedo? Y aquí creo que la palabra de Dios en esta noche nos invita a no tener miedo, a no angustiarnos, porque Dios ha resucitado, Dios nos acompaña y quiere llevarnos siempre a esa vida de eterna alegría y eterna felicidad, y este debería de ser el motivo de esa alegría constante en cada uno de nosotros. Que así sea. Les invito a ponerse de pie.